Muy buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy vamos a hablar de cómo se planea y cómo se ejecuta un contraexamen en una audiencia de juicio oral. En primer lugar, debemos de dejar sentado que el contrainterrogatorio es el arma más letal que existe en el sistema penal acusatorio para contrastar la prueba de la contraria. Eventualmente, un buen contraexamen puede redundar en el resultado del juicio. Los grandes autores que han escrito sobre el contraexamen siempre nos han señalado que en el contrainterrogatorio se deben de hacer preguntas cortas, de un solo hecho, de lo general a lo particular, abordar ejes temáticos. Sin embargo, nadie nos dice cómo planear o cómo realizar un buen contraexamen. Esto se asemeja a lo que eventualmente yo he señalado en diversos eventos, de que el contrainterrogatorio se asemeja al jugador del fútbol. El fútbol no se puede aprender solamente viendo revistas de fútbol o viendo partidos de fútbol. Para jugar al fútbol es necesario ir a la cancha, patear el balón hasta alcanzar una técnica. De igual forma, esto pasa en el contraexamen. Hay que ir a practicar hasta alcanzar una técnica adecuada. El buen contraexamen es inversamente proporcional también a los graves tropiezos que el litigante también sufre en la sala del tribunal. En Simitrio Ruiz, Abogados Penalistas, del 2013 a la fecha, llevamos 26 sentencias absolutorias en juicio, varias de ellas gracias al contraexamen que hemos realizado en el debate. Para ello hemos llegado a determinar y adoptar una técnica que hoy quisiera compartir con ustedes. Primero, tener claro que el contrainterrogatorio, contrario a lo que es el interrogatorio en que se maneja un índice cronológico, en el contraexamen se manejan ejes temáticos, es decir, cuáles son los temas que yo pretendo abordar al momento de hacer mi contraexamen. Para eso existen varias recomendaciones para fijar los temas del contraexamen. Es recomendable iniciar con un tema fuerte y cerrar con un tema fuerte, porque al final de cuentas eso le queda más cerca de la apreciación del tribunal. Y para fijar los temas se debe de, en primer lugar, formular una proposición fáctica, es decir, un enunciado jurídico. Recordando que el contraexamen se hace pensando en el alegato de clausura. Por eso es necesario fijar o redactar una proposición fáctica. Segundo, preguntarnos por qué se actualiza esa proposición fáctica, por qué se actualiza ese enunciado jurídico. Y esto lo vamos a resolver precisamente con el estudio minucioso que hicimos de la carpeta de investigación. Pero también, eventualmente, como he afirmado en otras ocasiones, para hacer un buen contraexamen se debe de contar con mucha información, porque la información es la materia prima del cual hace el contraexamen el litigante. Y una vez que hayamos definido estos dos rubros, es decir, el enunciado fáctico y el porqué de la acreditación de ese enunciado fáctico, ya estamos en condiciones ya de la ejecución del contrainterrogatorio bajo las siguientes reglas. 1. Recopilar el tema. 2. Acreditar la proposición fáctica. Y 3. Confirmar o refutar. Vamos a poner un ejemplo muy breve. Si nosotros queremos realizar un contraexamen a dos testigos de cargo que refieren haber visto en cierto día, en cierta hora, en cierto lugar, a los acusados disparar a 5 metros de distancia sobre las víctimas, luego entonces
nosotros podemos construir una proposición fáctica y en el caso concreto es el siguiente, que no es posible que los declarantes o no es creíble que los declarantes hayan hecho una buena identificación de los acusados, pues de haberlo hecho hubieran señalado los nombres de las demás personas que acompañaban a los ahora acusados. Esa es la proposición fáctica. Que no es posible que los testigos hayan hecho una identificación de los acusados, porque si esto hubiera sido cierto, también hubieran dado los nombres de las personas que supuestamente acompañaban a los acusados en el día de los hechos. Y el segundo inciso es, ¿por qué se actualiza ese enunciado jurídico, esa proposición fáctica? Pues precisamente el lugar en donde ocurrieron los hechos es un pueblo chico, todo mundo se conoce, habitan pocas familias, todas las personas se conocen entre sí. Y con esta información muy breve podemos construir el siguiente ejemplo de contraexamen. Primero, recopilamos el tema. Y esto se recomienda hacerlo con 3 o 4 preguntas 100% sugestivas. Usted dijo hace un momento que vio a los acusados el día de los hechos, ¿cierto? Sí. Dijo usted que los acusados iban en compañía de otras personas, ¿cierto? Sí. Y que usted refirió que los acusados fueron las personas que le dispararon a las víctimas, ¿cierto? Sí. Y que esto sucedió precisamente a una distancia de 5 metros donde usted estaba en ese momento, ¿cierto? Sí. Recopilar el tema, es decir, que el juez sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando del momento de la ejecución del hecho. Ahora bien, la segunda hipótesis es acreditar la proposición fáctica. Ya habíamos dicho que establecimos el enunciado fáctico y por qué se actualiza ese enunciado fáctico. Ejemplo. Cierto, señor testigo, que el lugar donde esto ocurrió es un pueblo chico, ¿cierto? En ese pueblo todo mundo se conoce, ¿cierto? Sí. En ese lugar viven cerca de 80 personas, ¿cierto? Sí. Cierto es que todas las personas se conocen entre sí, ¿cierto? Sí. Hay pocas familias que viven en ese lugar, ¿cierto? De hecho, usted conoce a la mayoría de las personas que viven en ese lugar, ¿cierto? Sí, sí. Se acredita la proposición fáctica. Ahora bien, vamos a confirmar o en su caso refutar esa proposición fáctica. Cierto testigo que usted en este momento, usted no señaló los nombres de las demás personas que acompañaban a los acusados el día de los hechos. ¿Verdad que no? ¿O cierto? Dependiendo cómo se haga la pregunta. Cierto es que usted tampoco dijo el número de personas que acompañaban a los acusados ese día. ¿Cierto? ¿O verdad que no? Como sea el examen. Usted no dijo cuántos de los acompañantes eran hombres. Usted no dijo cuántos de los acompañantes eran mujeres. Usted no dijo si dentro de esas personas iban niños. ¿Cierto? ¿O verdad que no? Dependiendo cómo se haga el contraexamen. Cierto testigo que usted tampoco dio características de las otras personas que acompañaban a los acusados. Cierto es que usted no señaló la complexión de esas personas, su color de piel, las características de la cara y X situaciones, ¿no? Cierto es que usted solamente identificó a los dos imputados, ¿cierto? Luego entonces, en el alegato de clausura, utilizar todos estos argumentos para decirle al tribunal que no es posible, que no es creíble la declaración de los testigos de cargo, porque si hubiera sido cierto, hubiera dado detalles de quiénes eran las personas que lo acompañaban, si eran hombres, mujeres o niños, toda vez que él mismo ha aceptado en el contraexamen que todo mundo se conoce, que es un pueblo chico, que viven cerca de 80 habitantes, que son pocas familias. Eso es, señoras y señores, un ejemplo breve del contraexamen.
En entregas posteriores vamos a ver otros ejemplos del contraexamen. Los saluda su amigo Simitrio Ruiz Martínez y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.